El tema de hoy es un tema que a mí me parece muy interesante, pero que estamos faltos de información sobre el particular, porque, como veréis más tarde, vamos a hablar de fechas muy ancestrales. Pero es un contenido de enseñanzas que Madame Blavatsky ella dio en su día, fijándose evidentemente en lo que es el calendario de Dendera, el calendario de Dendera. Y ahí pues hay una explicación de cómo hay que utilizarlo para poder llegar a estas fechas que ella da, ella y otros ocultistas de la época. A mí me pareció tan interesante que dije, mira, hay que hacer un seminario de esto. Quizás hay cosas que no podamos comprender lo suficiente, y como habréis visto en la hoja que tenéis después para los trabajos, hay unas preguntas que no son preguntas, sino más bien comentarios que pueden ser aclarados bajo el punto de vista de cada uno de vosotros. Porque no puedo formular una pregunta directa, sino que comentarios con el fin de que también el grupo cree sus propios comentarios sobre lo que se pueda escuchar esa tarde. Y antes que nada, pues daros las gracias por haber acudido en el mes de agosto a esta reunión, cuando todo el mundo pues, les gusta la playa, la montaña, las vacaciones, etcétera, etcétera. Pero el ideal es tan fuerte que no podemos dejar de acudir a nuestro centro, a nuestra casa. Queridos hermanos, hoy vamos a abordar un tema realmente, a mi entender, interesante, que nos aclarará ciertos enigmas que envuelven los misterios de la pirámide de Keops, mediante el pensamiento y ayuda de la señora Madame Blavatsky. Todas las religiones, ciencias y filosofías han tenido su cuna a orillas del río del antiguo Egipto. Desde el origen del lenguaje, de la escritura, de la astronomía y del calendario hasta el complejo secreto de los embalsamientos, los colorantes inalterables de Luxor, el vidrio maneable, las lámparas inextinguibles, los mayores milagros de la mecánica, la hidráulica y la ciencia perfecta de la artesanía se habían elevado en Egipto mediante la vida artística y social a los más altos niveles de eficiencia de las civilizaciones antiguas y modernas. Las religiones tuvieron igualmente su génesis en los templos del remoto Egipto, sujetos a las arduas pruebas de los misterios, renacieron a la luz de Egipto, que era la luz de la iluminación de aquellos excelsos iniciados, hombres, símbolos que dieron origen a grandes oleadas civilizadoras que el mundo venera como fundadores de las religiones: Hermes, Moisés, Orfeo, Jesús, Zoroastro, Pitágoras, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, todo el caudal artístico, filosófico e histórico de los antiguos griegos, toda la virtud de los neoplatónicos, toda la sabiduría de Solón, de Tales, de Platón, toda la erudición de Plutarco, de Orodoto, la iluminación de Porfirio de Hipatia, parece ser, que hago un inciso, que Hipatia parece ser que fue una de las encarnaciones de Madame Bessa, no sé si lo sabíais. Una de sus anteriores encarnaciones fue Hipatia. Quiero deciros que yo tengo precisamente un libro escrito a mano que habla de la historia de Hipatia, que cayó en mis manos, que no sé cómo, de qué manera, y que lo tengo y lo guardo porque es interesantísimo.
y ha sido traducido por uno de los antiguos filósofos de la vieja guardia antigua. Todos ellos tuvieron su origen y revelación en el caudal inagotable del Egipto iniciático, semilla eterna de todas las civilizaciones del mundo. Pues bien, todas aquellas ciencias, la esencia de todas las religiones, el fundamento de todas aquellas filosofías, se hallan sintetizadas en este incomparable monumento de las edades, que es en realidad el índice de la historia oculta de la humanidad y que abarca el pasado, el presente, el futuro y la gran pirámide de Keops. Durante milenios, el simbolismo del interior de la pirámide quedó herméticamente sellado por la impenetrabilidad a los curiosos y a los codiciosos. Y al cerrarse la puerta de los misterios, el comienzo de la decadencia de Egipto, los sacerdotes iniciados tuvieron la precaución de afianzar y disimular el lugar de entrada a la red intrincada de pasadizos y cámaras del interior del que un tiempo fuera el más grande santuario iniciático del orbe. Con la imaginación uno penetra en esos recovecos oscuros de la antigüedad y se da cuenta que había un despertar de la conciencia interna extraordinaria y que se utilizaba el bien saber de estos sacerdotes iniciados para poder plasmar en la humanidad de aquellos tiempos estos secretos que hoy por hoy ya no nos sirven, porque hoy por hoy los secretos ocultos del aspecto iniciático en el hombre duermen en nuestro interior. Porque las pruebas iniciáticas de la época, de aquellos tiempos, eran más bien físicos y psicológicos, y hoy día son de aspecto espiritual, de trasladar la conciencia a los planos internos y tener la revelación de ese diálogo oculto con el ser divino que llevamos dentro. En los comienzos de nuestra era, de la era ya más conocida para nosotros, el califa árabe al-Ma'mún fue el primero en hendir la mole con sus arquitectos y canteros, y por fin, después de azarosas y difíciles perforaciones infructuosas, dio con la brecha sellada del pasillo ascendente. Desde entonces hasta nuestros días, los investigadores, los científicos de todo el mundo han convertido apasionadamente en lugar de peregrinación, meta de descubrimientos y conjeturas, el monumento milenario que se alza a orillas del río. Andando los siglos, los sabios fueron alzando una punta del velo de la verdad que la gran pirámide guardaba en la misteriosa lobreguez de su seno de piedra, que al parecer todavía no se ha descubierto ni la 10ª parte de lo que oculta en su interior la gran pirámide de Keops. Pero hasta hace poco, en el vértice histórico de esta época de síntesis,
en una ola formidable, reveladora de nuestros días, en que convergen exaltadas ciencias, artes, filosofías y religiones, aunque sin hallar todavía la clave unificadora de la espiritualidad que es, como la presencia viva de los antiguos misterios, no se ha hecho la luz en las tinieblas profundas, en la matriz creadora de múltiples civilizaciones de la Gran Pirámide. Se ha hecho la luz, y todo aquel que investiga e indaga con esta clave del espíritu se ha estremecido por la importancia de la revelación. El índice inconmovible de la Gran Pirámide ha borrado el revelarse, el cansino recorrer de los siglos, para vivificar en un segundo de tiempo la verdad eterna. La esfinge simbólica ha hablado. No sé si habéis vosotros leído un libro de Arthur Powell, no, de Paul Brunton, perdón, un libro de Paul Brunton que se llama La India Secreta. El Egipto secreto. Hay el Egipto secreto. Es que tiene otro que se llama La India Secreta. El Egipto secreto. Él pasa una noche en la pirámide. No todo el mundo puede pasar una noche en la pirámide, tuvo que hacer papeles, permisos, etcétera, hasta que lo logró. Paul Brunton, ¿no? Paul Brunton tenía una sensibilidad extraordinaria para percibir de los mundos internos cierto tipo de vibración. Y en el estado de recogimiento en el que se hallaba, él tiene contacto, entre comillas, lo que se le ha dado el nombre del guardián de la pirámide. Y el guardián de la pirámide le dice que lo acompañe porque le va a enseñar cosas que todavía no han sido reveladas. Y Paul Brunton, ¿he dicho? Sí. Paul Brunton lo acompaña y entonces no da una explicación de lo que ve, porque le dice eso no puede ser comunicado de momento, pero hace una relación de aspectos ocultos y pasadizos ocultos que todavía no han sido descubiertos dentro de la Gran Pirámide. Solamente han sido descubiertos los que realmente conocéis, los que habéis estado. El pasadizo descendente, el que vuelve a descender hacia abajo, la bifurcación, el que asciende manchadito a la gran cámara y, en fin, todos estos puntos que vosotros ya conocéis. Abrazando con las múltiples vertientes del delta del mar Mediterráneo como un símbolo, así las sucesivas civilizaciones de Egipto, partiendo del noreste africano, se expandieron y se bifurcaron hacia oriente y hacia occidente, constituyendo la levadura de múltiples florecientes civilizaciones autóctonas que tuvieron en realidad su origen en las fuentes sagradas del Nilo. No es extraño que un país que atribuyó al sol el cuerpo de la divinidad y que en sus conceptos y en sus alegorías estructuró un canon material y espiritual esencialmente solar, pensara en edificar su obra maestra consagrándola
al Sol, Osiris en lo abstracto, Ra en lo concreto. La Gran Pirámide, según Blavatsky, y aquí Blavatsky ya pone su énfasis en dar algún tipo de presentación, representó el vértice, el místico eslabón entre el cielo y la tierra, análogo a la raíz del árbol mundanal, mientras la base representa las ramas extendidas hacia los 4 puntos cardinales del universo material. La idea simbólica de las pirámides es que todas las cosas dimanan del espíritu por evolución descendente. Ya sabéis que el espíritu emerge, emana de la vida una en un momento determinado para descender hacia los planos inferiores, densos, en los que va a encontrar aquellas formas que van a convertirse en sus vehículos de manifestación. El vehículo de manifestación más rico del espíritu es el ser humano. No hablamos de los anteriores, sino directamente con el ser humano. Pero el espíritu viene de lo más alto, de lo más divino, de la esencia de la primera manifestación del Logos, del absoluto, que se manifiesta con el fin de crear su propio sistema solar y funcionar a través de unidades de conciencia. Y hay que decir que estas unidades de conciencia emergen de la conciencia universal una. El hecho de que se individualicen es para engrandecer la conciencia total de la propia energía del Logos. La Gran Pirámide, según Madame Blavatsky, representó este vértice y era pues ante todo como un rayo de sol petrificado, como una mística refracción del luminar oculto, alma y vida de nuestro planeta, como una perpetua originada en lo abstracto y extendida en lo concreto dentro del simbolismo antiguo del cuadrado original del punto. Del cuadrado originado del punto. El cuadrado es el aspecto material que podemos nosotros observar, es decir, el mundo en el que nosotros nos encontramos, pero hay un punto en ese centro del cuaternario inferior en el ser humano como vehículo externo del espíritu que viene de las alturas, y que ese punto que surge del centro es lo que realmente tiene que conducir estas formas densas para que éstas tengan aquellas experiencias que ayudarán a enriquecer lo que está latente dentro del punto. En ese caso, centro. Cuando hablamos del punto, hablamos del centro auténtico de conciencia real de Dios en el hombre y en las formas. Todo esto estaba también en el libro de los muertos de Egipto. ¿Se llama el libro de los muertos? Sí, el libro tibetano. El libro de los muertos. El egipcio de los muertos. ¿Cómo? El libro egipcio de los muertos, sí. No te oigo. El libro egipcio de los muertos. Eso es, el libro egipcio de los muertos. Así toda la civilización maravillosa del antiguo Egipto fue una plasmación de la sabiduría originada en los misterios. Créese que, merced el plan preconcebido del meridiano ideal del círculo, calculado con sorprendente sabiduría por los antiguos iniciados, que sin duda conocían mejor que nosotros la geografía y la geología, además de la mayor arteria de la corriente oculta que, al igual que un riego sanguíneo en un organismo vivo,
recorre la superficie de nuestro planeta, arteria magna, solo perceptible por los grandes videntes. El rey Menes planeó la atrevida empresa de la desviación del Nilo hacia el este para que en sus fecundas orillas se alzara la ciudad de Memphis, la Esfinge y la Gran Pirámide izadas como un prodigio milagroso sobre aquel lugar elegido y bendito. El domingo mañana por la tarde os presentaré algo que no lo he podido pasar en limpio todavía, pero lo tengo en borrador y utilizaré este borrador, porque he tenido muchísimo trabajo estas semanas aquí. Por lo tanto, no me ha dado tiempo a pasarlo en limpio, pero es tan interesante que hablaré de lo que acabo de decir, pero poniendo palabras más adecuadas a nuestra comprensión, para que entendamos realmente cómo y de qué manera se creó en un principio ese contacto directo con Egipto. Quien tuvieron este contacto directo con Egipto fueron los atlantes. La civilización atlante anterior a la área a la cual todos nosotros pertenecemos. Y ahí veremos realmente cómo y de qué manera se entró en contacto con unas tierras vírgenes que habían simplemente salvajes todavía viviendo en ellas. Y como estos sabios que vinieron de esta civilización anterior, huyendo de lo que ya sabían que iba a ocurrir, porque aquellos que huyeron son aquellas personas que utilizaban realmente el misterio de la religión antigua que funcionaba despertando la conciencia del individuo y no utilizando estas revelaciones bajo un punto de vista egoísta. Y esta es la razón por la cual finalmente la Atlántida perdió su oportunidad como civilización. Y entonces estos que en un momento determinado, llevados, capitaneados, tengo que ponerme algo en la boca, si no salen las palabras, por el Manú de la raza y por los sacerdotes que seguían la magia blanca en aquella época, acudieron a esas tierras vírgenes y lo primero que hicieron, que ya es un avance de lo que diremos, lo primero que hicieron es construir un templo. ¿Qué templo creéis vosotros que construyeron? No había nada. La pirámide. Exactamente. La Esfinge. La Esfinge ha sido el primer templo que los atlantes construyeron. Y vosotros diréis, ¿y cómo sabemos que son los atlantes? Fijaros que hace cosa de 5 o 6 años en la televisión hicieron un reportaje en el que habían unos señores con unos robots que utilizaban en la cámara del rey, utilizaban estos orificios que hay en los laterales y un robot lo mandaron hacia arriba y lo iban siguiendo hasta que se encontraron en un momento determinado que había una pared, pero no era pared, sino que era una tapa, que no se podía pasar. Y entonces decidieron hacer un agujero, pero tienen que pedir permiso para ello. Y al cabo de unos días recibieron la autorización y al robot le pusieron una máquina que iba haciendo los agujeros y finalmente atravesaron esa pared, esa tapa, que habían unos números en rojo. Sabéis que los que construyeron
los que construyeron estos monumentos ponían unas marcas rojas y penetraron dentro y fueron ascendiendo por esa rampa hasta que se encontraron con otra tapa y ahí no les dieron permiso. Intentaron obtener el permiso y no les dieron el permiso. Y entonces yo fui siguiendo un poco todo este proceso y entonces parece ser que los egiptólogos más profundos dentro de la ciencia esotérica, ellos dicen que detrás de esta tapa hay los archivos de los atlantes almacenados dentro. Aquí se están diciendo cosas que dentro de lo que es la ciencia oculta siempre se ha ido diciendo, que hay los archivos acásicos, los archivos de los atlantes puestos en este punto. Según estudios efectuados, el diseño interior de la pirámide de Keops manifiesta el plan de la desviación del río sagrado a base de los antedichos ocultos designios. Así devino la Gran Pirámide, el gran monumento astronómico de la antigüedad, emplazado con una precisión matemática que asombra a los científicos modernos. Pero la Gran Pirámide no representa solamente la síntesis de la ciencia de una gran civilización desaparecida, sino también el contenido patente y perpetuo de un conocimiento superhumano. La Gran Pirámide ofrece un caso único al investigador. La sabiduría que encierra se irá, en verdad, revelando solo en la medida de la progresiva capacidad espiritual de la humanidad, del mismo modo que brindaba por grados sus misterios a los antiguos iniciados. No en vano se ha llamado el monumento la Biblia de piedra. La fecha de la construcción de la Gran Pirámide ha sido uno de los extremos más debatidos por los egiptólogos. Más o menos vosotros ya habréis leído en más de una ocasión que, bueno, que a la pirámide pues se le dan unos 4.000 años antes de nuestra era, ¿verdad? Pues leído en algunos son un poquitín más generosos, que le dan 25.000 años, ya son bastantes más, pero ninguno de ellos llegan a la realidad. Mientras que los que fundamentan sus asertos en cálculos en común, cronología, apenas se ponen de acuerdo en otorgarle 4 o 5 milenios de antigüedad. En cambio, los ocultistas conceden al misterioso monumento un origen remontísimo. Madame Blavatsky, comentando un fragmento del Libro de los Muertos, dice: había algunas pirámides a orilla del mar cuyas olas se estrellaban furiosamente contra su base. De esta cita se comprende que la topografía del país ha sufrido alteración y que aquellos observatorios mágico-astrológicos son anteriores a la desecación del mar del Sahara. Esto denotaría una antigüedad algo mayor que los contados millares de años generosamente concedidos a las pirámides por los egiptólogos. La mayor civilización de Egipto existió en tiempos prehistóricos.
A esa raza prehistórica pertenece el honor de haber construido el Egipto tal como ahora lo conocemos desde el principio del periodo histórico. Dice Madame Blavatsky, por medio del ciclo de 28.868 años del año sideral, puede comprobarse aproximadamente el año de construcción de la Gran Pirámide. Suponiendo que el estrecho pasillo descendente, me he olvidado, perdonad, pero me he olvidado de traer el pendrive, en el que tengo una serie de dibujos, pero lo traeré mañana, porque no toca hoy, pero toca mañana. A ver si mañana me acuerdo y lo traigo. Lo que voy a decir ya lo explicaremos mejor con los diagramas. Esto denotaría que esta raza prehistórica pertenece el honor de haber construido el Egipto tal como ahora lo conocemos desde el propio principio histórico. Suponiendo que el estrecho pasillo descendente estaba dirigido desde la entrada hacia la estrella polar, en tiempo de los constructores de la pirámide, los astrónomos han demostrado que en el año 2170 a.C., el pasillo señalaba el alfa del dragón, la estrella polar de entonces. Todo esto se ha ido siguiendo por el calendario de Dendera. Esta posición relativa del alfa del dragón y Alcione, siendo extraordinaria, no podía volver a ocurrir en todo un año sideral. Esto demuestra que, puesto que el zodiaco de Dendera manifiesta el paso de 3 años siderales, la Gran Pirámide debió de haber sido construida hace 78.000 años. Esto ya se ha dicho aquí en varias ocasiones. Cuando uno hace las operaciones, pues saca la cuenta. Por lo tanto, hablamos de algo más de 78.000 años. Y antes hemos dicho que hay un templo iniciático todavía más antiguo, que es la Esfinge. Por lo tanto, la Esfinge aún no se ha podido calcular la edad que posee desde que se generó el proceso de su construcción, pero antes que la de Keops. Por otra parte, Blavatsky hace una alusión, un comentario, una alusión de Heródoto, diciéndonos que cuando éste estuvo en Egipto, los sacerdotes le manifestaron que ellos computaban el tiempo desde una época tan remota que el sol había salido 2 veces donde entonces se ponía. Y se había puesto 2 veces donde salía entonces. Esto solo puede comprenderse como una verdad en la naturaleza por efecto de los ciclos completos de precisión de los equinoccios, o sea, un periodo de 51.736 años. El famoso egiptólogo Bunsen, en cambio, él, bajo sus propios cálculos, computa 20.000 años de antigüedad.
Este se acerca bastante más, pero no llega ni a la mitad. Sea como fuere, lo cierto es que la fecha en que se construyó la Gran Pirámide de Keops, el más antiguo monumento del mundo, se pierde en las mayores lontananzas históricas. Ello hace todavía más notable su construcción, teniendo en cuenta que los materiales que la constituyen son aún de una compacticidad y perfección admirables. Dice Blavatsky que en un museo de Dresde hay un dibujo en que se representa un operario en actitud de escalar una pirámide en construcción con un cesto de arena a cuestas, y de ello han inferido los arqueólogos que los grandes bloques empleados se fabricaban químicamente en el lugar de la obra con inalterable cemento parecido al Portland actual. Es una de las cosas que ellos decían, porque todos estos dibujos y películas que nos han hecho ver arrastrando unas moles de toneladas de piedra, pues era imposible, no sé. Pero es que hay otro punto que ahora os explicaré, que también tiene ciertas conjeturas muy interesantes, que aparte de ello también podemos ver grandes moles colocadas en ciertos lugares en que no pasa ni la hoja de una hoja de afeitar, se llama, como que ya no hay hojas de afeitar, o sí las hay aún, ya ni me acuerdo de las hojas de afeitar, que no pasa ni la hoja de afeitar por las junturas de unas moles extraordinarias de piedra. Aquí vemos unas civilizaciones anteriores que moldeaban la piedra de una manera excelente, porque también tenían conocimiento de ciertas energías que hoy todavía no han sido descubiertas. También hay otros ocultistas conocedores que afirman que las moles de piedra de estos antiguos monumentos egipcios eran trasladadas con asombrosa facilidad debido a que por medio de poderes sobrenaturales de los sacerdotes magos neutralizaban con este fin la gravedad de los cuerpos. Neutralizaban la gravedad, la energía de la gravedad de los cuerpos. También en otro programa de la televisión hubo un encuentro de egiptólogos que cada uno exponía su teoría sobre el traslado de estas grandes moles, y unos decían quizás tenían unas rampas y a través de estas rampas iban subiendo con unos rodillos esas grandes moles. Pero entonces los otros decían, pero es que entonces esta rampa tenía que, cuando estaban a las alturas, tenía que tener kilómetros de largo para poder ascender. Otros decían que posiblemente se iba amontonando arena, alrededor, iban subiendo y iban amontonando arena y hacían una carretera alrededor en espiral. E iban subiendo y una vez llegaban arriba, al bajar iban decorando. ¿Veis? Son opiniones, iban decorando. Y otro surgió y dijo, bueno, quizás hay una posible, que sería que ellos tuvieran el secreto de la gravedad, de neutralizar la gravedad. Y en eso parece ser que también los egiptólogos ocultistas también están de acuerdo en este proceso.
existen todavía raros bajos relieves alegóricos en que se presentan mujeres haciendo calceta, se llama esto, ¿no? Haciendo calceta, transportando con inusitada facilidad sobre sus cabezas enormes bloques de piedra. La única explicación es que tenían que tener la revelación del secreto de la antigravedad. En la pirámide de Keops apenas son perceptibles sus junturas y el cemento es tan duro que a pesar de los milenios transcurridos permanece en muy buen estado. Mide 137 metros de altura y cada una de sus 4 bases 227 metros. Su construcción se halla formada por 203 enormes gradas superpuestas y su peso, al parecer, es de 6.530.000 toneladas. Estos cálculos no los he hecho yo, estos cálculos están hechos por estos científicos que han podido ellos entrar en contacto con todo ello, ¿no? Madame Blavatsky nos dice que los conocimientos geométricos de los constructores de las pirámides principian donde los de Euclides acaban. Y continúa diciendo la señora Blavatsky que el templo era en Egipto plantel de la más refinada civilización y en la que se guardaba el altísimo conocimiento de la magia que constituye la quinta esencia de la filosofía natural. Y vamos viendo cómo también Madame Blavatsky, antes de que estos modernos egiptólogos, que ellos hicieron este programa a través de un robot que penetraba en las entrañas de la pirámide, ellos expusieran de que posiblemente detrás de esta etapa última se hallan los archivos de los atlantes. Porque en realidad fueron los atlantes que construyeron las pirámides, pero que antes construyeron la Esfinge. Y veréis en esta tercera conferencia del domingo por la tarde que voy a hacer un diagrama de un trabajo que hice hace ya varios años sobre la Esfinge. Y se han descubierto cosas que no se han dado a conocer. Esas cosas que no se han dado a conocer se dieron a través de un artículo en un diario americano. Y Madame Besant fue al encuentro del autor. Madame Besant, ¿sabéis quién fue? Madame Besant, la presidenta de la Sociedad Teosófica, fue al encuentro del autor de este artículo. Y cuando le dijo, les puso sus inquietudes, le dijo, usted ha hecho un artículo sobre esto, esto y esto. Y dice, no, yo no he hecho nada. Le dice el señor, no, es un egiptólogo, no, yo no he hecho nada. Pero el artículo está, y está también su dibujo sobre el particular. Dice, no, yo no he hecho nada. Uno llega a la conclusión de que ya sabéis que a veces, para que no se digan las cosas, hay amenazas sobre la familia de uno mismo, y eso priva que uno pueda explicar, y tiene que callar. Porque hay muchísimas cosas todavía a conocer sobre la Esfinge y sobre la pirámide de Keops. Muchas cosas a conocer. Hay muchas conocidas, pero otras muchas están por despertar. Y veréis en esta tercera ese dibujo
que es realmente extraordinario, porque es un templo iniciático donde se iniciaban aquellos aspirantes al mundo oculto. Las reflexiones de luz y sombra de la Gran Pirámide acusan con cronométrica exactitud las épocas del año solar y las fechas precisas de los equinoccios y de los solsticios, regulando las siembras y en general la ordenación agronómica y económica del país de Egipto. Aparte de la significación esotérica de la Gran Pirámide, de la que ya hablaremos más adelante mañana, es curiosísimo su estudio como base métrica de primer orden. La unidad de medida de los sacerdotes, o sea, unidad de medida que los sacerdotes empleaban, el llamado codo sagrado o pulgada piramidal. Ellos utilizaban el codo sagrado o pulgada piramidal. Es fácilmente equiparable a los tipos de medida anglosajones. El metro, nos dicen, es la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre comprendido entre el polo norte y el polo sur. Pero ese tipo de medida carece de valor astronómico. Es por esa razón que los astrónomos sugirieron la idea de tomar como punto de partida una medida mejor fundamentada al eje terrestre, cuyo valor cambia a través de millones de años. Investigaciones realizadas al principio del siglo XIX dieron como resultado que el tipo ideal de medida se halla en la pirámide de Keops, ya que la unidad empleada en su construcción es el codo sagrado de los hebreos. Estos lo tomaron del codo piramidal de los antiguos egipcios y que representa con una precisión sorprendente la 10.000.000ª parte del radio polar de la Tierra. O sea que tenían un conocimiento realmente extraordinario. El emplazamiento y orientación de la Gran Pirámide son perfectos y los arquitectos modernos saben cuán difícil es dar una orientación matemática a moles de tal emplazamiento. Ni el meridiano de París, ni el de Greenwich ha representado jamás los meridianos ideales. El único meridiano ideal es el de la Gran Pirámide, ya que atraviesa el mayor bloque de continentes y el mínimo de mares, dividiendo en dos mitades exactas las tierras habitadas del globo. Esta verdad pone en evidencia el conocimiento de los antiguos iniciados poseían de la totalidad de la superficie de nuestro planeta. Es más, en más de una ocasión, nuestro querido hermano, el doctor Mario Rosso de Luna, un investigador astrónomo realmente extraordinario, y que hay un planeta que lleva su nombre, porque él lo descubrió, lo expuso a través de su extraordinaria erudición con verdaderos acertos comprobados. En esta primera parte de esta charla es una exposición con el fin de poner de relieve la gran importancia que tiene este monumento de la Gran Pirámide de Keops, que iremos viendo en la próxima charla cómo se irán desvelando cosas que hasta ahora no hemos conocido.
y que de alguna manera están ahí esperando el momento en que, según Madame Blavatsky, la humanidad haya crecido lo suficientemente a nivel espiritual e interno para que estos misterios se desvelen. Porque dice, solamente se ha levantado una punta del velo que oculta el sagrado conocimiento encerrado en la Gran Pirámide y en la ¿cómo se llama? La Esfinge, en la Gran Esfinge. Yo os he preparado, no sé si tenéis todos la hojita, una hojita en la que tendréis que decidir vosotros el comentario que creáis oportuno, porque ahí veréis expuesto el mío, mi comentario. Pero porque no hay preguntas, no podemos hablar de preguntas cuando no se han desvelado todavía los misterios. Por lo tanto, son comentarios. Cada presentación del 1 al 7, pues son comentarios que vosotros también podéis ampliar y después los podremos expresar aquí delante de todos. Ahora tenemos, ¿cuánto tiempo? Una horita. ¿Tenéis bastante con una horita? Para hacer los grupos de estudio, me refiero. ¿Sí? Pues bueno, pues adelante.